Hola, buenas tardes a todos y a todas. Se me escucha bien, ¿verdad? Tal. Muy bien. Genial, perfecto. Bueno, ya por mi acento quizás intuís que, que soy española, ¿verdad? Encantada, mucho gusto. Veo que hay personas de diferentes nacionalidades y de diferentes países, lo cual siempre es maravilloso, ¿no? Para hacer esto más multicultural y más enriquecedor. Bueno, vamos a esperar unos minutillos más por si se unen más participantes y empezamos con este curso en el que vamos a intentar abordar el trastorno por ansiedad generalizada. Tema muy importante. Bueno, aquí nos hablan desde Chile. ¿Qué tal? Qué bueno. En la medida que pueda intentaré leer el chat, aunque sí es cierto que vamos a dejar 15 minutos al final de la clase para que me podáis preguntar las dudas que tengáis respecto al desarrollo de esta primera clase, ¿vale? Qué bien, desde Paraguay, Nicaragua. Madre mía, qué guay. Qué genial que estemos reunidos de diferentes países, de Colombia. Qué bueno. Desde México, desde El Salvador, desde Ecuador. Qué genial. Desde Colombia, Costa Rica. Bueno, yo tengo que decir que soy de una parte de España, al sur, de Andalucía. No sé si también conocéis. Mira, desde Argentina. Qué bueno. Bueno, pues si os parece podemos empezar la clase, ¿vale? Bueno, bien, voy a compartir pantalla. Ay, no me deja compartir pantalla. Bueno, un segundillo que estamos poniendo el curso a punto para que pueda compartir la pantalla. Vamos a esperar unos minutillos más. EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa.
clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Bueno, ahora sí que sí, empezamos. Como habéis podido ver en este vídeo, está bastante resumido el funcionamiento de la plataforma, ¿verdad? Pero bueno, también os voy a contar un poquillo cómo es esta empresa, cómo es Education Business Group, cómo funciona, cuáles son los valores, la misión de esta empresa, ¿vale? Y ya pues comenzamos con el curso. Cuando pueda compartir pantalla. Bueno, ahora sí que sí podemos compartir la pantalla y empezamos. Bueno, como podéis ver en esta es la página de Education Business Group, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco la misión, la visión, los valores de esta empresa. Y la verdad es que ofrece una formación de gran calidad, muy accesible a todos, ¿verdad? Y sobre todo en un formato, como digo, todos podemos tener acceso, ¿no? Porque es a través de la vía online, ¿vale? Education Business Group entra en Ecuador, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Tiene una sede en Ecuador y también tiene otra sede en Estados Unidos, concretamente en el estado de Delaware. Cuando la formación es presencial, se suele realizar en Ecuador, pero cuando es vía online, como lo estamos haciendo de esta manera, pues está avalada por esta institución, que es la que emite certificados, ¿vale? De Estados Unidos. Bueno, seguramente tendréis acceso a la oferta educativa que nos facilita Education Business Group, ¿vale? Aquí tenéis varios cursos. Os animo a que os apuntéis a todos porque la verdad es que son temas muy interesantes, muy prácticos y de los que se puede aprender bastante. Bueno, una vez que ya nos hemos inscrito en el curso, aunque en el vídeo veis cómo el acceso, bueno, os voy a contar también, ¿vale? Cuando ya estéis dentro, cómo sería el procedimiento.
tendréis que vuestro usuario y vuestra contraseña. A mí no me la ha pedido porque, bueno, ya estaba la mía inserta de antes, ¿vale? Tenéis que saber, cuando demos una lección, vais a encontrar un resumen, tanto el vídeo grabado como las diapositivas, el PowerPoint que veamos, ¿vale? Lo vais a encontrar al final de cada clase, ¿vale? Esta es la barra que os indicará el porcentaje que llevéis superado del curso. Recordad que son 5 lecciones, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? En el que nos vamos a ver una horilla. Y aquí, como os contaba, tenéis el acceso a todas las clases en cuanto pues terminemos esta, que esta es en directo, ¿vale? Después de cada clase tenéis un cuestionario de unas 5 preguntas, a veces verdadero o falso, otras veces de elección múltiple, que tenéis que realizar. ¿Por qué? Porque una vez que realicéis el cuestionario de 5 clases, si habéis superado el 50%, pues podréis obtener vuestro certificado, ¿vale? Del curso. Podéis pinchar en esta ventanita que tenéis aquí en la parte derecha de la pantalla, donde también se explica cómo podéis obtener el certificado del curso. Bueno, también os lo cuento un poquillo por ahí. Como podéis ver, esto es importante, ¿vale? Tenéis que haber superado la mitad de las preguntas del cuestionario. Si no estáis muy seguros si la habéis aprobado o no, en la ventana anterior podéis ver vuestro, ¿os acordáis, no? Del porcentaje de proceso superado, pues igual con las preguntas del cuestionario, ¿vale? Entonces, este es el precio que tiene el certificado, bastante asequible, y solo en 72 horas laborales lo podréis tener. Y es un poco de esta manera, de tener esta tipología, para que veáis cómo sería, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Cómo es el funcionamiento de la plataforma, cómo podéis acceder sobre todo al certificado. Y bueno, me voy a presentar ahora un poco. Una vez ya presentado la plataforma, la empresa, bueno, pues voy a hablar un poquillo de mí. Yo me llamo Alba Martín y soy psicóloga sanitaria formada en la Universidad de Cádiz y en la Universidad de Sevilla, de España. Y bueno, he sido profesora allí también. Y mi actividad ahora mismo pues se centra sobre todo en el ámbito de la formación y en el ámbito de la atención individualizada, apoyo psicológico. Como os decía, vamos a ver hoy un tema que la verdad es que siempre está en auge, siempre es importante, porque todos en algún momento seguramente hemos padecido ansiedad, ¿verdad? Nos es familiar. De ahí su relevancia, de ahí que sea en un país o en otro, ¿verdad? Nos suene mucho este concepto, ¿vale? Como os decía, os dejaré 15 minutos para las preguntas. Pero veo por ahí que tengo avisos y demás, así que os leeré cuando nos queden 15 minutos para finalizar la clase. Bueno, como iba diciendo, la ansiedad. La ansiedad está presente, la hemos sentido alguna vez, ¿verdad? Quizá en ocasiones, pues reiteradas veces, ¿no? Sobre todo, bueno, pues ahora con una pandemia en la que nos encontramos, pues ha ocurrido más casos de ansiedad, ¿vale? Bueno,
Aquí tenéis un clase que vamos a seguir, ¿vale? En la primera clase vamos a ver la diferencia entre ansiedad, miedo, fobia o estrés. En la segunda clase veremos qué es el trastorno de ansiedad generalizada, componentes básicos de la respuesta ansiosa. En la tercera clase vamos a ver la evaluación y la comorbilidad del trastorno de ansiedad generalizada. Además va a ser una clase interesante porque allí os enseñaré cuestionarios, cómo podemos corregirlo, a partir de qué puntuación estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad, ¿vale? Creo que puede ser muy interesante. Y en el punto 4 y 5, en la clase cuarta y en la clase quinta, pues veremos lo psicológico para el trastorno de ansiedad generalizada, tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual y fisiológico, ¿vale? Bueno, vamos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Como os decía, ansiedad. Etimológicamente, esta palabra deriva de Anch, que en indogermánica significa como estrechez, apuro. Es una palabra muy típica, sobre todo que usamos aquí en Andalucía, la palabra apuro, que también la asociamos a la vergüenza o al miedo, ¿no? O, ay, qué apuro, ¿qué dirán? ¿Vale? Fijaos que se derivó hacia ansietas y angor, y por influencia francesa derivó a ansiété, ansiedad. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre en la ansiedad? Os animo a que hagamos un pequeño ejercicio de la última vez que nos pusimos ansiosos o ansiosa. Puede que quizás no tengamos un poco la idea de por qué nos pusimos, por qué sentimos esa ansiedad. Puede que sí identificáramos una situación en concreto. Puede que la ansiedad viniera a causa de un pensamiento. O puede que la ansiedad viniera... Ay, discúlpenme. Bueno, ahora mismo yo sentiría una gran ansiedad porque me comunicaban que no estaba compartiendo pantalla y estaba yo aquí empezando a hablar y vosotros no teníais la pantalla compartida. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Creo que sí la estáis viendo. Sí, ahora creo que sí. Bueno, pues como iba diciendo, yo ahora mismo pues estoy teniendo una gran ansiedad, ¿vale? ¿Cómo se manifestaría esa ansiedad? Como podéis ver aquí, hay un gran componente psicológico, de preocupación, de anticipación, ¿verdad? Y ahora mismo yo ya voy a estar preocupada, seguramente la mayor parte de la clase pensando, ay Dios mío, se estarán enterando, se me volverá ahí la pantalla, se me caerá el internet, ¿verdad? Esto es el componente cognitivo, el componente psicológico de la ansiedad. Muchas preocupaciones, también llamada rumiación. La preocupación suele ser de cara siempre al futuro, no suele ser pasado. Si es de cara al pasado hablaremos de culpa,
pero no, aquí hablamos de preocupación. Y la rumiación es cuando una y otra vez le di vuelta a ese mismo pensamiento, un pensamiento que se me repite, ¿vale? Ese es el componente psicológico de la ansiedad, ¿vale? También se caracteriza por un estado emocional difuso de tensión, de aprensión, de miedo, ¿verdad? Y ahora mismo, pues eso estoy, ay Dios mío, expresiones verbales de este tipo que denotan un estado emocional tenso, preparada, ¿verdad? En alerta, y se asocia a algún tipo de difícilmente identificable. Y pongo ahí que es de tipo interno. En este caso en concreto os estoy dando el estímulo que a mí me está provocando ansiedad. Pero muchas veces cuando me he encontrado pacientes a los que les pregunto qué cosas en concreto te da ansiedad, pues no saben qué contestar, ¿vale? O puede que contesten una determinada respuesta. Y ahora vamos a ver un poco en función de la respuesta si estamos hablando de ansiedad, de fobia, de miedo o de estrés, ¿vale? Pero es importante recalcar que normalmente esta ansiedad, sobre todo por nuestros pensamientos o por nuestro estado corporal. Si yo tengo este músculo agarrotado, pues no, seguramente me sentiré como en alerta y eso hará que desemboque en pensamientos ansiosos y así se retroalimente, porque tenemos que tener claro que las personas somos pensamientos, somos conducta y somos emociones. Son engranajes, ¿vale? Que suelen funcionar de manera armónica. Si yo tengo pensamientos de tipo ansioso, mi conducta va a ser una conducta ansiosa. La conducta ansiosa se caracteriza por emitir respuestas de huida. Algo me provoca ansiedad, me voy, huyo, evito el enfrentarme a esta situación, ¿vale? Bueno, estoy dando unas pequeñas pinceladas que a lo largo de la clase conseguiremos ver, ¿vale? Bueno, es importante que tengamos en cuenta que esta ansiedad, que este estado emocional un poco difuso, ¿no? Siento ansiedad, no sé por qué. Bueno, la ansiedad es adaptativa. ¿Adaptativa qué significa? Nos acordamos de Darwin y la selección natural, ¿verdad? Es decir, aquello que sobrevive a la selección natural es porque nos sirve, nos es adaptativo, ¿vale? Pues la ansiedad tiene una función adaptativa, concretamente la de protegernos. La ansiedad nos protege, la ansiedad te protege. ¿Por qué? Porque sirve para que tú estés en alerta y así despliegues muchísimos recursos atencionales y puedas hacer bien tu tarea. Por ejemplo, de nuevo, yo ahora me siento en un estado de alerta, de ansiedad, y me sirve pues, para que esté atenta al móvil por si veo que hay algún fallo de comunicación o un fallo, bueno, pues de internet, ¿verdad? Y para modular mi voz. Para esto nos sirve la ansiedad. La ansiedad te prepara, te protege gracias a esa preparación ante un... ¿Cuál es el problema? Cuando estás ansiosa o ansioso y realmente no hay un peligro aparente, ¿vale? Si nos rememoramos a años atrás, en la época de cuando éramos neandertales, ¿verdad? Los primeros humanos, los primeros datos de la antropología, pues resultaba muy útil el estado de alerta, ¿no? Porque había depredadores reales, ¿no? Te podía comer un león, te podía cazar, bueno, pues un depredador. Hoy en día las personas no nos enfrentamos a esos estímulos amenazantes, pero en nuestra mente pensamos que hay estímulos que sí nos amenazan. En este caso ya es cuando hablamos de la ansiedad, ¿vale? Ahora la vamos a ver. Como os decía, es un proceso emocional normal, adaptativo e imprescindible para la vida. Pensad por un momento que no sintiéramos ansiedad.
Hombre, para hacer los exámenes, más de uno o de una pensaría que bien, genial. Así no me pongo nerviosa. Pero si estamos en un estado de alerta o de ansiedad sano, estamos de nuevo, como os decía antes, desplegando recursos para que la actividad salga pues muy bien, ¿vale? Entonces es necesaria. Si yo ahora mismo no sintiera un poquito de ansiedad, pues a lo mejor me daría igual, se me iría la hora, no estaría pendiente al móvil por si hubiera algún fallo, ¿verdad? Y sería un poco más desastre la clase. Por eso es importante. La ansiedad desde un punto de vista adaptativo. Y como trastorno es importante, porque todos los hemos sentido alguna vez. Y fijaos, constituye un elemento central en la psicopatología. Meras descripciones de trastorno hablaban de la ansiedad y también de la depresión, ¿vale? Además está presente como síntoma en la mayor parte de los procesos psicopatológicos. Cuando digo que se presenta como parte de los procesos psicopatológicos, eso se llama comorbilidad. Cuando se presenta un trastorno acompañado de otro, ¿vale? La ansiedad, el trastorno en este caso de ansiedad generalizada, suele ir de la mano del trastorno por depresión y también en los trastornos psicóticos. Es muy frecuente encontrarnos este tipo de trastornos unidos. Además, son los más frecuentes. De hecho, el 18% de las personas que acuden al médico de atención primaria, al menos aquí en España, lo hacen por ansiedad. Su principal fuente de, su principal duda que le plantea a los médicos pues son estos síntomas de ansiedad, ¿vale? Aquí hago un pequeño inciso para decir que es muy importante que el personal médico que atiende, que suele atender en una primera línea a los pacientes, pues tengan formación inicial. Porque una persona puede venir con sintomatología ansiosa, que puede incluir pues, palpitación en el pecho, sudoración. Si no se tiene un adecuado conocimiento, pues se puede pensar que es una enfermedad del sistema cardiovascular, por ejemplo, cuando no, es un trastorno psicológico, psicopatológico, ¿vale? Como os decía ahí, pues es la principal causa de visita médica en adultos y en relación hombres-mujeres, pues las mujeres sufrimos más ansiedad que los hombres y depresión también. El género masculino, al menos la literatura científica, nos dice hasta ahora que no suele presentar tantos trastornos del estado de ánimo, como se conocía comúnmente a ansiedad y depresión. Bueno, entonces, ¿qué definición le podemos dar a la ansiedad? A mí me gusta esta de Spielberg, que precisamente es uno de los autores que más ha estudiado la ansiedad y tiene unos test de evaluación, unos cuestionarios bastante con alto índice de fiabilidad y de validez. La reacción emocional con sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo, preocupación, así como la activación del sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo, a eso me refería con sudoración, con palpitación en el pecho, con agarrotamiento en los músculos, con tensión, ¿vale? ¿Cuándo es un problema entonces? ¿No? Porque decía antes que la ansiedad adaptativa es sana. ¿Cuándo es patológica? Pues cuando mi preocupación es sostenida en el tiempo y evito enfrentarme a cualquier situación, ¿no? Recuerdo una paciente que tenía que a causa de la ansiedad que padecía, pues no iba al trabajo, no quedaba con los amigos, no hacía vida normal. Es decir, había una interferencia grave y real. Evitaba cualquier estímulo, cualquier situación que le provocara ansiedad. Cuando digo la palabra estímulo, me refiero a situaciones, a personas, ¿vale? Un estímulo es una situación, una persona, algo, un input interno que me provoca una respuesta, ¿vale? Bueno, espero que me estéis escuchando bien y que vayáis bien por ahora. Y como os decía, es frecuente, intensa y duradera esta sintomatología,
¿vale? En las siguientes clases veremos cuándo es patológica, a partir de qué mes, ¿no? Cuando llevas tantos meses seguidos de manera simultánea, de manera secuencial, veremos cuándo es el diagnóstico exacto, ¿vale? Bueno, se me escucha bien, me dicen por aquí. Vale. Venga, genial. Pues continuamos. Vale. Importante. Hemos definido lo que es ansiedad, ¿vale? Pero quizá más de uno o más de una estará pensando, pues yo muchas veces en vez de decir ansiedad digo que tengo miedo. Aunque en nuestro habla latina, ¿verdad? Se utiliza indiferentemente, es importante hacer una distinción, ¿vale? Porque no es lo mismo ansiedad que miedo. ¿Cuál es la diferencia más notoria y la más importante? En el miedo siempre hay una sensación real de peligro presente e inminente. El estímulo en este caso lo estás viendo. No es un estímulo difuso como la ansiedad, ¿no? Me causa ansiedad el trabajo, me causa ansiedad la pareja, ¿vale? En el miedo el estímulo está ahí. Y además el estímulo lo estás viendo. Pongo por ejemplo aquí una araña, ¿vale? Yo me considero que tengo miedo a las arañas. ¿Vale? Es un estímulo que veo, que percibo, que está ahí. Normalmente, como os contaba antes, en la ansiedad tiene un tiempo verbal, tiene un tiempo que ocurre en el futuro, ¿vale? Mi ansiedad es por miedo, ¿ves? Y aquí ya lo mezclamos, por aprensión, por temor a que me vayan a despedir del trabajo, mi pareja rompa conmigo, ¿vale? La ansiedad no es algo que esté pasando ahora mismo, el miedo sí. Esa es un poco la gran diferencia que existe, ¿vale? Bueno, me dicen por aquí que pueden tener ansiedad y depresión por más de 20 años. Pues sí, los trastornos psicopatológicos podemos abarcarlo y podemos darle tratamiento. Esto sí es importante que lo sepamos, que aunque le demos tratamiento no significa que no ocurra, ¿vale? Ahora también en la siguiente diapositiva veremos qué factores también propician a que sigan ocurriendo estos trastornos, ¿vale? Bueno, continuamos. Bien, ¿y qué diferencia puede haber entre miedo y fobia? Bueno, el miedo como tal no es un trastorno psicopatológico, pero cuando hablamos de fobia, sí. La fobia real es la expresión más acentuada, más polarizada del miedo, ¿vale? Los miedos, pues sabemos que no nos afectan tanto, ¿verdad? Es como que somos capaces de razonar, ¿no? Con ellos. Sin embargo, la fobia tiene un importante, que lo señala aquí este autor, Marx, del 69, que es irracional. No tiene sentido porque me dé miedo las arañas o que me dé miedo volar, ¿no? Es verdad, es como que no... y la propia persona es consciente de que este miedo pues, es irracional, ¿no? No es que haya tenido un estrés postraumático, por ejemplo, en el que a partir de una experiencia traumática pues desarrolla un trastorno de ansiedad, en este caso por un trauma. La fobia es innata, de hecho es un debate curioso el que hay ahí, hay un gran componente de que sea innato, pero también hay un componente cultural, ¿vale? Unos autores hablan más del componente biologicista y otros más del cultural. Eso tiene sentido. Evolutivamente tiene sentido, ¿no? Que las arañas o los insectos nos causen fobia porque, bueno, pueden tener veneno, atenta contra la salud, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay personas que tienen fobia a los payasos, que bueno, antiguamente pues no existían los payasos. Si sea una fobia con componente cultural, ¿vale?
Es curioso cómo puede tener una etiología diferente, ¿vale? Bueno, como os decía, existe un miedo que es desproporcionado. Esto es importante para que consideremos un trastorno como tal, es porque hay una gran interferencia en tu vida diaria. Si no, no es un trastorno, es más bien un problema psicológico, ¿vale? Conduce necesariamente a la habitación o escape, esto siempre, ¿vale? Huir. Cuando ves una araña o un avión, pues huye, no te quieres enfrentar a ello, ¿vale? A eso se refiere con evitación o escape. Como os decía, es un carácter irracional y sobrepasa el control voluntario. Esto es importante. La persona siente que no tiene control sobre lo que hace. Es como que a lo mejor ve la araña y sale corriendo, ¿no? De nuevo, la respuesta de evitación o de escape. Huye. Y como os decía, produce un gran malestar y sufrimiento, ¿vale? Es el componente subjetivo. Bueno. Una cosa que añado, y es que es importante que no se relacione con los medios propios de la fase evolutiva. Por ejemplo, los niños pequeños suelen tener miedo a la luz. Eso sería un miedo, no sería una fobia, porque evolutivamente suelen tener miedo a esa edad. Diferente es que una persona, pues con 30 años, ¿no? Un adulto, pues tuviera miedo a la oscuridad. Eso ya no sería evolutivo, porque esos miedos se sobreponen a la edad esa infantil de los 6, de los 10 años, ¿vale? Bueno, ¿y qué diferencias puede entre ansiedad y estrés, verdad? Porque estrés también es una palabra que se suele usar mucho y muchas veces también la hemos escuchado, ¿no? Estoy estresada, pues tengo un estrés, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la gran diferencia? En el cual estudiemos esta sintomatología fisiológica. Tanto en la ansiedad como el estrés está el sistema autónomo ahí funcionando muy fuerte, hay sudoración, palpitaciones, pero los colegas biólogos, las personas que se dedican o que estudian desde esta parte de la medicina, lo suelen usar más el término estrés, porque tiene un carácter biológico que el término ansiedad, que como hemos visto, tiene un componente cognitivo, ¿vale? Entonces, los artículos científicos sobre esta temática, si están escritos, si están estudiados por personas pues más del campo, de la biología, de este tipo de ciencias, pues usarán más el término estrés, pues que las personas, como los profesionales de la salud mental, psicólogos, sociólogos, usaremos más ansiedad, ¿vale? Me gusta la definición de Selye, que define estrés como una lógica, ¿vale? Como síndrome general de adaptación, fijaos, reacción fisiológica, no incluye los componentes cognitivos. Formado por tres fases. Una reacción de alarma. Esta es una fase en la que el organismo se prepara para hacer frente al estímulo, ¿no? Por ejemplo, pues un ejemplo de esto podría ser cuando nos comunican la muerte de un familiar, ¿vale? Un estímulo estresante y primero estamos en fase de alarma, ¿no? De, oh Dios mío, pues tengo que a lo mejor mirar por los otros familiares allegados a este familiar mío que ha fallecido, o temas de burocracia, ¿va? Una fase de resistencia en la que intentas sobrellevar, en la que intentas desplegar recursos personales para hacer frente a él estresante. ¿Y qué ocurre? Que cuando la fase de resistencia se prolonga en el tiempo, por las causas que sean, normalmente pues porque el propio organismo carece de autorregulación o ese estímulo estresante continúa, imagina pues que también ocurre el fallecimiento de otro familiar en un corto periodo de tiempo. Pues llegamos a la fase de agotamiento. Bueno, aquí además hay
hay muchos estudios sobre todo, claro, a nivel biológico, donde se ven los graves efectos que tiene el estrés a nivel, como os decía, biológico en el cuerpo. Fallos de memoria, ¿verdad? Cuando estamos estresados, muy estresados, estresadas, no solemos memorizar muy bien los estudios y demás. Hay caída del cabello, reacciones cutáneas, herpes labiales, un exceso de inquietud motora, ¿vale? Estaríamos en la fase de agotamiento. Bueno, continuamos. Vamos por aquí. ¿Todo bien, verdad? Bueno. Me preguntan por aquí el correo. Se me ha olvidado comentaros que, bueno, al principio de la diapositiva tenéis mi correo electrónico. Todas las dudas que tengáis en la primera clase, por favor, escribirme a mi dirección y os contestaré en la medida lo más rápido posible. Si es cualquier tema o pregunta relacionado con el funcionamiento de la plataforma, no os las contesto yo, ¿vale? Os las contesta el equipo de Business Group, ¿vale? Yo solo me encargo de la parte, os puedo ayudar sobre todo en la parte más académica de este curso, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Vale. Y ya por último, me gustaría comentaros algunos factores que contribuyen al desarrollo de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Esto se conoce como etiología, ¿no? Como el origen, tanto el origen como incluso factores que mantienen esta ansiedad, ¿vale? En primer lugar, el temperamento infantil. El temperamento es la parte biológica de nuestra personalidad, ¿vale? Hablamos de personalidad a partir de bueno, hay autores que hablan de los 6 años, otros que hablan de los 18, de los 20, ¿vale? Temperamento es la parte es la que traemos de fábrica, ¿no? Una expresión que se usa mucho aquí, la que traemos de serie, ¿vale? Y hay niños que de por sí tienden a ser más tímidos o tienen conductas internalizantes, que se llama. Las conductas internalizantes son autolesiones o un exceso de lloro también. Estos niños pues se les asocia más a que en un futuro puedan desarrollar pues, trastornos de ansiedad, ¿vale? Importantes también los estilos de educación e interacción parental, las relaciones familiares, ¿vale? Sabemos que hay varios estilos a la hora de educar a los niños, a los pequeños. Un estilo democrático es un estilo que se caracteriza por un grado de control sano y también un grado de afecto sano. El estilo autoritario, por ejemplo, se caracteriza por más control y menos cariño. Y el estilo permisivo se caracteriza por más cariño y por menos control. Bueno, el que más se asocia a un estilo ansioso, a una posible sintomatología ansiosa, pues el autoritario, ¿vale? Porque se exige demasiado y eso le provoca al niño una ansiedad, una demanda nunca suficiente, ¿no? Para llegar a lo que me exige mi papá o mi mamá. También es verdad que los estilos de apego también mucho, ¿verdad? Cuando el apego es seguro, pues el niño tiene una buena autoestima, no suele presentar grandes sintomatología ansiosa. Sin embargo, de hecho, hay un estilo de apego que es el ansioso ambivalente, en el que la figura de referencia, ya sea mamá o ya sea papá, a veces está y no está. Eso le crea al niño pues esa ansiedad, ese miedo a la separación, ¿vale? Bueno, experiencias aversivas en el momento del desarrollo evolutivo. Como os decía eso, ¿no? También recuerdo el caso, ¿no? de un chico que una vez se perdió en un centro comercial y a partir de ahí pues desarrolló pues una ansiedad por separación, ¿vale? Tuvo esa experiencia traumática, ¿vale? Divorcio de los padres también, conflictos maritales, abusos sexuales, ¿vale? Problemas económicos.
todo lo que sea un estímulo que pueda desarrollar una respuesta de preocupación, de miedo en el niño, pues lo hace más a sufrir ansiedad ya de adulto, ¿vale? Experiencia de bullying, tristemente, la relación social, ¿verdad? Afectan también a desarrollar ansiedad. Ansiedad entendida como trastorno, ¿vale? Una ansiedad desadaptativa. Bueno, y ya por último, y dejamos un espacio para las preguntas o las voy leyendo de lo que hayáis escrito. Es curioso también que la prevalencia suele ser similar aunque sea en Japón o en Inglaterra, ¿vale? Suele ser prevalencia alta y en mujeres, pero sí es verdad que las manifestaciones son distintas, ¿vale? Por ejemplo, en Japón o en culturas asiáticas no manifiestan de igual manera la ansiedad que en culturas como nosotros que somos latinos, ¿vale? Allí pues la manifiestan más estando en casa, no saliendo. Nosotros pues podemos llorar, podemos mostrarnos de cara al público pues más nerviosos. Ellos tienden pues como más a reprimir, ¿no? Estas expresiones faciales y esta sintomatología ansiosa, ¿vale? Y también influye pues las creencias religiosas, ¿verdad? Sobre todo en nuestra cultura católica, ¿verdad? Muy condicionada por el pecado, ¿verdad? Las normas, las expectativas de género, lo que se espera de la mujer, por ejemplo, ¿no? Como el papel de la mujer, pues bueno, a veces se le asocia a tú, ¿no? Por ejemplo, compatibilizar su faceta o su rol de mamá con el de trabajadora, por ejemplo. O incluso percepciones de enfermedad. Aquí ya hablaríamos de la hipocondría, por ejemplo. Bueno, os he ido lanzando algunos trastornos, como el trastorno del estrés postraumático, trastorno por ansiedad por separación, que no son puramente que no son lo mismo que trastorno por ansiedad generalizada, pero comparten esta sintomatología ansiosa, ¿vale? Hemos hecho un pequeño acercamiento de lo que es la ansiedad sana y la ansiedad patológica, de cómo se puede confundir con otros términos, y ya en las siguientes clases veremos cómo de la ansiedad surgen varios trastornos, centrándonos sobre todo pues, en el que nos concierne, ¿no? Que es el de ansiedad, que como su nombre indica, generalizada, pues una ansiedad que se tiene pues, en muchos contextos y es el que más se diagnostica en salud mental. ¿Vale? Bueno, vamos con las preguntas. A ver. Bueno, mira, me dicen por aquí, ¿qué tipo de ansiedad ha prevalecido durante el confinamiento? Bueno, pues ha prevalecido un tipo de ansiedad que lo veremos en la siguiente clase. Estoy haciendo un spoiler, que es la agorafobia, miedo a salir de casa. Hay otros autores que la definen como el síndrome el síndrome de la cabaña. No está recogido en ningún manual de diagnóstico, como puede ser el DSM, ¿no? ¿Verdad? El DSM, o el CIE, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud. El DSM es el que más utilizamos los psiquiatras y los psicólogos para diagnosticar. Bueno, este síndrome de la cabaña, como os decía, no está recogido en ese manual, pero sí los artículos científicos hablan de este síndrome como el miedo de salir de casa, pues claro, después de haber estado confinado como hemos estado. Sin embargo, este síndrome no es un trastorno como tal porque es adaptativo, es decir, es normal que tengamos miedo, ansiedad a salir de casa después de haber estado en una situación como la que. Y la agorafobia sería este síndrome cuando ya no es adaptativo, es decir, cuando pasa varios meses y seguimos con ese miedo a salir de casa, a estar en espacios abiertos, en un autobús, en un centro comercial, ¿vale? Pues por esa ansiedad, ¿no? Pues por ese miedo. Vale. Me dicen por aquí, ¿hay algunos test para diagnosticar la ansiedad o el estrés? Sí, hay, y los vamos a ver en la tercera clase,
creo, ¿vale? Ya os adelanto, si que os gusta mucho el tema del diagnóstico, sobre todo, a autores como Spielberg, que él tiene un test muy, muy acertado que habla de la ansiedad rasgo y de la ansiedad estado, ¿vale? La ansiedad rasgo me refiero a... Vale, la parte de pregunta. La ansiedad rasgo es porque hay un tipo de perfil psicológico de personalidad que se llama neuroticismo. Bueno, pues las personas que puntuamos alto en neuroticismo, pues somos más propensas a desarrollar ansiedad. Y en este cuestionario, pues se mide eso, que es la ansiedad rasgo. ¿Vale? ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar ansiedad? Bueno, pues no hay no hay un consenso claro, porque, por ejemplo, el manual del DSM-4 de diagnóstico, perdón, manual estadístico de los trastornos de enfermedades mentales, sería la traducción al castellano. Por ejemplo, en su versión de 2004, que creo que es la edición cuarta, hablaba que a partir de los 6 años. Sin embargo, en la edición quinta no se tiene muy claro exactamente. Ellos hablan más, cuando ocurre en niños hablamos más de ansiedad por separación, que es la más frecuente, que es cuando pues niñitos, ¿verdad? Y tienen que asistir al colegio y le dan miedo pues separarse de papá y de mamá. Hola Alba, posteriormente nos vas a proporcionar alguna técnica para la intervención de este trastorno. Saludos. Sí, por supuesto. Las 2 últimas clases, ¿vale? Aquí tenéis, os voy a poner el índice porque yo sé que este tema es muy chulo y tenemos el ansia viva, perdonadme este humor, ¿vale? Para hacer un poco más liviana la clase, pero lo vamos a ver en la cuarta y en la quinta sesión, ¿vale? Estas 3 primeras sesiones es para que tomemos tierra, sepamos bien de qué estamos hablando, ¿vale? Para definir de manera pedagógica estos conceptos, para saber evaluar, y a las 2 últimas pues daremos algunas técnicas y algunas pautas para poder abordar el trastorno por ansiedad generalizada. ¿Cómo identificamos una crisis de ansiedad? Sintomatología fisiológica, ¿vale? En la clase de mañana la veremos con más tiempo, pero sobre todo palpitaciones. De hecho, se confunde con infarto, con ataque al corazón, mucha sudoración, agarrón de mano, muchos pensamientos ansiosos y anticipatorios. Me va a pasar esto malo, muy catastrofista. El mundo se va a ir, se va a destruir por culpa de otro coronavirus, en fin, ¿vale? Ese tipo de síntomas ya te están indicando que estás teniendo un de ansiedad. Normalmente ocurre en cuestiones de segundos, ¿vale? A ver, ¿las clases serán todos los días a esta hora? Sí. La sensación de taquicardia me decían por aquí. Vale. ¿Enviarán los PowerPoint? Sí, en la plataforma los tendréis, ¿vale? A ver, voy a seguir. ¿La ansiedad por separación puede tener repercusión en la vida adulta? Sí, la tiene. De hecho, desde la terapia Gestalt hablamos de heridas emocionales que ocurren en la infancia. No hay apegos adecuados cuando hay trastorno por ansiedad de separación, pues puede afectarnos en nuestras relaciones de pareja. Hay estudios que nos hablan de esa correlación entre nuestros estilos de apego de pequeños, pues los estilos de apego que tenemos pues cuando ya somos adultos, ¿no? Con el mismo link, sí, es el mismo link siempre. Sentimientos fuertes como el enojo pueden generar ansiedad. Sí, hemos dicho que las personas somos pensamientos, somos conductas y somos emociones. Y hay veces que una emoción me puede desencadenar un estado, por supuesto, sobre todo cuando se retroalimenta por el pensamiento. ¿Vale? Se puede definir como un trastorno. A ver. Como síntoma de algo más. Sí, hemos dicho que existe la ansiedad sana, que es la que yo tenía antes cuando el PowerPoint pues no se me compartía.
Y la ansiedad como trastorno, que es cuando es prolongada en el tiempo, cuando me interfiere en mi vida diaria. Ahí hablamos de trastorno. No os preocupéis, en la clase de mañana haremos exactamente los criterios para decir, vale, ¿es trastorno o no lo es? Y claro que puede ser un síntoma de algo más. De hecho, lo hemos visto que tiene una alta comorbilidad con otros trastornos, como puede ser la depresión o trastorno psicótico, ¿vale? Hay otra corriente del psicodiagnóstico que habla más que de trastornos categoriales, como vamos a ver en la siguiente clase, vamos a definir pues qué es un trastorno por estrés postraumático, qué es un trastorno por ansiedad por separación, ¿verdad? Que son categorías. Hay otro tipo de diagnóstico que se centra más en el transdiagnóstico. ¿Esto qué significa? Pues de ver la sintomatología como un continuo. Puede presentar un poco de ansiedad, un grado de ansiedad, ¿no? Una manera de ver los trastornos de manera transversal. Es decir, esa persona puede tener sintomatología de varios trastornos. No es que tenga este o este, sino que puede tener varios en diferentes grados. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué más preguntas tenéis. La ansiedad puede influir negativamente en el CI, que es coeficiente intelectual. A ver, cuidado. La ansiedad influye en la memoria. Estamos ansiosos, no vamos a tener tanta capacidad de memorización, al igual que cuando estamos teniendo síntomas depresivos. ¿Eso significa de que mi disminuye? Pues si me hacen un test psicológico de inteligencia, pues voy a puntuar menos en memoria. Eso no significa que el daño sea irreversible, no. Pero en este momento en el que mi estado emocional está afectado, pues voy a puntuar menos. De la misma manera que si ese cuestionario lo hiciera, pues cuando me acabo de levantar, por ejemplo, que tengo mucho sueño, pues voy a puntuar también muy bajo. O cuando lo estoy haciendo muy tarde, a altas horas de la noche, que también voy a estar cansada, ¿vale? Cuenta a la hora de evaluar y de hacer un diagnóstico que se llama diferencial. Es decir, diferenciar si es decir, un coeficiente intelectual bajo o no, o es que la persona se encuentra en un estado que hace que sea ese su puntuación. ¿Vale? A nivel neuronal, ¿qué sucede? Pues sucede que nuestro hipocampo, que es el que se encarga digamos que es la autopista, ¿no?, de la memoria, una parte que se encuentra en esta parte del cerebro, pues se ve alterada. También los niveles de serotonina, la amígdala, que es una parte del sistema límbico, que es el sistema que más se encuentra dentro, o sea, más profundo en el cerebro, es la parte más primitiva, pues la amígdala se suele hiperactivar. Eso ocurre en la ansiedad a nivel neuronal, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y ataque de pánico? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Te dejo ahí para que... Me dicen por aquí, ¿la ansiedad puede matar? Esta pregunta no... O sea, te refiere a que si te puede morir por ansiedad. La ansiedad tiene, pues, a ver, la ansiedad deteriora el sistema de salud, ¿no? Es como las personas que están diagnosticadas de VIH, tienen un sistema de defensa más bajito. Y si se resfrían o contraen otra enfermedad infecciosa, pues es más probable que puedan morir. Bueno, así ocurre, ¿no?, con nuestra salud mental. Si no está sana, pues obviamente nos afectará a nuestra salud física, por supuesto, está relacionado, ¿vale? ¿Qué tan efectivas son las técnicas de respiración? Bueno, lo vamos a ver en la clase cuarta y quinta, ¿vale? No te aparece el cuestionario porque todavía no estará subido. No os preocupéis, ¿vale? En unos minutos se subirá tanto la diapositiva como el vídeo de clase y el cuestionario para lo que podráis hacer, ¿vale? ¿La ansiedad tiene comorbilidad con el trastorno evitativo? Sí. El trastorno evitativo es un tipo de trastorno de la personalidad caracterizado por la evitación, ¿vale? Bueno, voy a ver más preguntillas que tengáis. Las preguntas administrativas
la contesta mi compañera, ¿vale? Yo me encargo de las preguntas académicas. ¿La ansiedad lo puede diagnosticar tanto un psiquiatra como un psicólogo? Tenemos que tener en cuenta que el psiquiatra o la psiquiatra lo puede diagnosticar por la formación en medicina, ¿vale? Es una rama de especialización, y el psicólogo necesita, o al menos la normativa aquí en España y en Europa, que sea psicólogo clínico, es decir, que haya hecho 4 años de residencia en el hospital, ¿vale? Existe también otra figura, que es la figura sanitario, que somos de la que yo estoy especializada, en la que damos apoyo psicológico. Pero para diagnosticar es mejor siempre que se haga en un centro de salud, en uno, ¿vale? Ahí dicen por aquí para controlar la ansiedad. Ya os adelanto que la ansiedad no se controla, la ansiedad no se elimina, porque ya os he dicho que es sana en su vertiente adaptativa, ¿vale? Vamos a tratar de gestionarla, que lo veremos en la siguiente clase, ¿vale? ¿Algún libro sobre ansiedad que nos recomiende? No os preocupéis que lo tendréis, ¿vale? En las referencias bibliográficas. ¿Los síndromes de Letra y Edipo pueden crear ansiedad? Veréis, estos síndromes que me comentan son de tipo psicoanalista, y el psicoanálisis no sigue el método científico, entonces no podemos establecer correlaciones porque hablamos de diferentes paradigmas, ¿vale? ¿La irritabilidad es normal en el trastorno de ansiedad generalizada? Sí. La irritabilidad, el nerviosismo, la tensión, ¿vale? ¿Hay el miedo son emociones las dos o de la ansiedad deriva el miedo? Ambas son emociones. Tenemos que tener en cuenta que en la emoción ocurre algo curioso. Cuando habéis sentido triste y luego enfadado, o enfadado y luego triste. Una emoción puede desencadenar otra emoción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en nuestro lenguaje, en el lenguaje latino, en el lenguaje castellano, solemos mezclar, decir ansiedad y miedo. Pero bueno, como este curso es de especialización en el trastorno de ansiedad generalizada y como psicóloga sanitaria, os digo que cuidado porque no es lo mismo. Aunque en el lenguaje común lo utilicemos indiferentemente, a nivel científico es diferente, ¿vale? Vamos a ver la depresión. No, esto es trastorno de ansiedad generalizada. Si queréis un curso sobre trastorno por depresión o trastorno del estado de ánimo, lo podemos contemplar, ¿vale? A ver. La ansiedad en la adultez tardía vejez presenta la misma sintomatología que en edades más jóvenes. Esta pregunta es muy curiosa. Y presenta la misma sintomatología, pero a nivel comportamental es diferente. Por ejemplo, las personas jóvenes tienen ansiedad referente, por ejemplo, al celular, ¿no? O al móvil, como decimos aquí en España. No es normal que una persona de 60 años, 70 años, pues tenga ansiedad si no le contestan al WhatsApp, ¿no? Porque no lo suele usar. Entonces tiene esa manifestación diferente. Es importante siempre, eso lo veremos en la tercera clase, cuando evaluemos a una persona tengamos en cuenta su edad, su contexto cultural, ¿no? Porque ya os he dicho que, por ejemplo, en culturas asiáticas no se manifiesta de manera igual la ansiedad que en culturas latinas como la nuestra. La ansiedad en el apego de que una persona se lleva constantemente alimento a la boca a cada momento se puede catalogar como ansiedad. Eso se llama hambre emocional. Y está ocurriendo también a raíz de esta situación pandémica, ¿vale? Bueno, creo que ya nos estamos pasando con la hora, ¿vale? Si tenéis cualquier duda de esta primera clase, ¿vale? Si me preguntáis sobre diagnóstico, sobre tratamiento, no os voy a contestar el correo porque lo vamos a ver en los siguientes días, ¿vale? Por favor, mandarme vuestras cuestiones, vuestras preguntas al correíto que veis aquí, ¿vale? alba@ebg.es,
sobre esta primera clase y yo pues muy gustosamente os contestaré, ¿vale? Bueno, espero que hayáis disfrutado de este primer acercamiento al trastorno de ansiedad generalizada y nos vemos mañana, ¿vale? Espero que tengáis muchas ganas de seguir y que os hayáis enterado bien y cualquier sugerencia pues también me la podéis escribir al correo, ¿vale? Venga, muchas gracias a vosotros.